bastante complicada, deben estar un poco cansados, pero les agradezco sobremanera a Gilbert Violeta, congresista del oficialismo. Gracias por estar con nosotros, Gilbert. Y a Javier Velázquez, gracias, Javier, también a usted por estar con nosotros. Buenas noches, hermano. Bueno, a ver, ¿cómo entender este momento, este consenso que se ha dado alrededor de este tema? ¿Es un momento, digamos, que marca un entendimiento entre el gobierno y las fuerzas políticas? ¿Es una nueva etapa? Yo diría, si me permite, hermano, si me permite, Javier, yo creo que hay un hecho que genera ese entendimiento, y es una circunstancia de desastre natural y la necesidad de una reconstrucción en donde el Ejecutivo tiene que entenderse necesariamente con el Parlamento, y donde las fuerzas políticas ya desde el momento mismo del desastre han tenido gestos de unidad. Es decir, hemos visto a todas las fuerzas políticas respaldar al gobierno, apoyar a los ministros, acompañar a los ministros. Hemos visto congresistas de todas las bancadas acompañando a los ministros a las zonas de desastre, haciendo acto de presencia. Y una de las cosas, además, el Parlamento hoy día no ha terminado su tarea, como dice la señora Fujimori. Hoy día hemos aprobado un proyecto de ley, pero además viene un proceso de acompañamiento, de fiscalización que se tiene que dar a lo largo de todo el proceso de inversión para la reconstrucción, al punto que hoy entiendo que un grupo de fujimoristas ha presentado también una moción para conformar una comisión de seguimiento a este proceso, o sea que hay todavía bastante trabajo pendiente. A ver, Javier. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, ya viendo el desenvolvimiento del Parlamento. En estos 15 años, los gobiernos han venido llevando la tarea del Estado sin mayoría en el Parlamento. Y lo que antes se resolvía con golpe de Estado, hoy día las crisis políticas se resuelven institucionalmente en el Parlamento. Gobiernos, inclusive el nuestro, como Alan García, con 36 parlamentarios, hubo gobernabilidad. Y eso es muy bueno, y lo que estamos viendo ahora no solamente es, como dice Gilbert, siendo importante lo de la emergencia. Si hay que ver en estos meses que está al frente del presidente Kuczynski del país, han habido hechos muy importantes que el Parlamento ha respondido institucional, democrática y responsablemente. La confianza al primer ministro. Cuando se dijo que la oposición mayoritaria y el partido de gobierno solamente tenía 18 parlamentarios y que la oposición iba a ser un obstáculo, algunos apocalípticamente decían que el gobierno del presidente Kuczynski era de mecha corta, nosotros vemos no solamente la confianza, la facultad de delegadas, la facultad delegada, la aprobación de la ley de presupuesto. Y acá quiero decir algo muy importante que quiero resaltar. Como miembro del Parlamento, es bueno que no haya unanimidades. O sea, tampoco esperemos que Frente Amplio y todos los 130 voten. Han votado 17 de Frente Amplio en contra, más la señora Jenny Vilcatoma, pero eso es democrático. Lo que sí quiero yo relevar, y es fundamental, que cuando, por ejemplo, el modelo que ha planteado el gobierno de la reconstrucción es casi el modelo chileno, que es uno de los más exitosos de los últimos 20 años. El febrero del 2010 se dio el terremoto en Chile, y entrado al gobierno, Salvador Piñera planteó un comité así como el que ha planteado hoy día el gobierno, multisectorial. Me parece muy bien que hoy día la acción de la reconstrucción se concentre en 5 ministros, lo presida el presidente del Consejo de Ministros. Han nombrado a un director ejecutivo que se va a encargar de hacer la coordinación, que se va a encargar de hacer todo el levantamiento de información para catastrar la totalidad de los daños. Y quiero relevar lo siguiente. En Chile, con una norma se creó el comité multisectorial, el director ejecutivo y las funciones, con un decreto supremo. Luego de 3 meses, el terremoto fue en febrero, en mayo, recién el Congreso, después de debatir en Cámara de Diputados, el senadores, de hacer una discusión, se aprobó el plan el financiamiento del plan. Entonces, nosotros hemos ido más allá. En casi 24 horas le hemos aprobado al gobierno no solamente la conformación de su comité, mucho más rápido que claro, otro lado. su comité multisectorial, su director ejecutivo, sus funciones, le hemos aprobado el plan, a pesar de que no tienen todavía un levantamiento catastral de los daños. Hemos hecho un acto de fe, inclusive le hemos aprobado el financiamiento, los mecanismos de contratación y los mecanismos de control, de tal manera que
yo discrepando democráticamente con el congresista Arana, ellos han participado, tanto él como la congresista Clave, ellos han participado en el debate para mejorar el producto que vino del Poder Ejecutivo. Y se les ha hasta recogido, las 3, claro. se les ha recogido. De acuerdo, pero justamente vamos a ver esas cosas que han quedado como pendientes, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que va a ser muy complicada. Traer modelos es interesante, ¿no es cierto? Ver que lo que está pasando en otros lugares es importante, pero nuestra realidad es distinta. Hoy, por ejemplo, tenemos mucha gente que es solo posesionaria y que construyó y que fue afectada porque estaba en lugar donde no se debía construir. Esa gente que, por ejemplo, hoy ha tenido que salir, ¿ya no va a regresar ahí? Bueno, para eso lo que se está haciendo es, se está determinando cuáles van a ser las zonas, terrenos no mitigables, donde se puedan reubicar estas personas, va a haber un plan de reubicación y para eso lo que se está indicando además en la norma es que tanto entidades del gobierno central como del gobierno regional y local puedan poner a disposición del Ministerio de Vivienda, en este caso COFOPRI, imagino que será la entidad que tenga que concentrar esto, los terrenos para poder hacer las habilitaciones urbanas, es decir, y ahí se tendrán que reubicar las personas. ¿Cómo se va a hacer? Porque la gente que está en este momento desplazada va a querer volver en ese momento porque eso tiene un valor. Quedamos o no, tiene un valor. Dentro de la informalidad, tiene un valor. Eso lo hemos trabajado en detalle. Eso se llaman las zonas de alto riesgo no mitigable. O sea, estas zonas de alto riesgo no mitigable se conceptúan aquellas que le generarían al Estado una inversión muy suntuosa y lo conveniente sería, a través del programa de habilitación urbana que maneja el Ministerio de Vivienda, se le va a plantear una reubicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ha venido sucediendo es que en estas zonas de alto riesgo no mitigable, fundamentalmente alcaldes, algunas autoridades, por ganar votos, entregaban títulos de posesión o traficantes de tierra. Lo que está haciendo, y para bien la norma, es está estableciendo incentivos muy claros, y específicamente para los damnificados va a haber una reubicación, van a haber incentivos con el programa de vivienda. Se establece, además, se prohíbe en la norma, se declara nulo de pleno derecho cualquier acto que haga una autoridad de entregar pero ¿qué un pasa, certificado por ejemplo, de posesión. La gente que no tiene en este momento papel, ¿cómo a esa gente la vamos a poner en la nueva lista? No, se autoriza, primero es que... ¿Qué vamos a hacer, un empadronamiento nuevo? Exacto. Mira, el empadronamiento ya no lo van a hacer ni las municipalidades, ni los gobiernos, sino lo está haciendo Defensa Civil, el INDECI. Lo están haciendo el INDECI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El empadronamiento de los damnificados. Segundo, lo que se establece claramente es que esta autoridad que va a coordinar, no es verdad que se está poniendo de lado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Tú lees el artículo 3º, el artículo 4º de la ley, ahí hemos sido muy enfáticos que se debe incorporar al plan de reconstrucción, las propuestas de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Si no, lo que no entienden algunos congresistas, como el congresista Arana, es que somos un Estado unitario. Entonces, que lo que se tiene que hacer ahora es elaborar un plan integral. O sea que por la dimensión, por el volumen, por la naturaleza de las obras de reconstrucción que se tienen que hacer, algunas serán de competencia de los gobiernos locales, algunas de los regionales y algunas del gobierno nacional. ¿No se ponen de acuerdo? ¿Qué prima, no, pues, lo que dice te lo explico, pero te lo explico, pues. Dime, la Panamericana, la carretera Panamericana, la reconstrucción de esa carretera es competencia del sector, del Ministerio de Transportes. Pero una carretera comunal es competencia de la municipalidad o del gobierno regional. Entonces, lo que va a pasar acá es que una vez que elabore el director ejecutivo el plan no lo va a aprobar él ni los 5 ministros, va a ir a discusión y aprobación al Consejo de Ministros. Además, la ley establece claramente que se tiene que coordinar y recoger las propuestas de los gobiernos locales y los gobiernos regionales de la zona. Sino que me parece que no han revisado bien la versión final, pero hemos sido muy enfáticos en que los gobiernos locales y regionales no sean convidados de piedra, ¿no? Si me permites, Hermano Javier, es que además el Frente Amplio terminó poniendo un argumento que nunca estuvo en debate. Es decir, ellos terminaron diciendo en su conferencia de prensa que no apoyaron la norma, no votaron a favor porque no se le había dado a la Contraloría el presupuesto que la Contraloría necesita para hacer sus sesiones de control. Bueno, eso porque el Contralor lo dijo. Sí, porque el Contralor lo dijo. Pero esta ley no es para determinar el presupuesto de la Contraloría. Si la Contraloría necesita, a raíz del plan que se va a desarrollar, es un presupuesto complementario, entonces le manda al MEF su requerimiento y el MEF hará ¿Y por qué no querían a la Contraloría
revisando las cosas después. No, creo que lo que había era una vocación de actividad ejecutiva en el desarrollo de y que la Contraloría estorba un poco. No, mira, es que es exactamente al revés. Lo que se estaba proponiendo era que la Contraloría no solamente dejara de estorbar, sino que la Contraloría intervenga a lo largo de todo el proceso. Ya, pero eso no, digamos, elimina, digamos, la posibilidad y el derecho a la Contraloría de después hacer un control. Lo que ocurre es que, mira, no compromete a la Contraloría con el resultado. Precisamente, los investigadores, los expertos, une las cosas, y nosotros mismos en campaña, una de las cosas que martillábamos como parte de la lucha contra la corrupción es la necesidad de que la Contraloría se involucre en la toma de decisiones durante los procesos de contrataciones públicas para que, por ejemplo, en el momento en el que se hace la determinación de un valor estimado de una obra, no tenga que esperar que termine la obra y de manera forense determine 6 meses después o un año después que eso estaba sobrevalorado cuando lo pudo haber determinado en su momento, ¿no es cierto? Entonces, que lo diga en su momento. Y la vocación de esta norma era que la Contraloría, o es que la Contraloría también participe. Como se ha aprobado... Siempre ha habido ese intento un poco de amarrar a la Contraloría. Se ha aprobado, pero la Contraloría estuvo desde el comienzo, ¿no es cierto? Y es como decir, ya no nos pueden decir nada después. Pero se ha aprobado sin que sea yo creo que excluyente, también, y discúlpeme, Gilbert, yo creo que estamos sobreestimando el rol de la Contraloría. Ah, ¿y así? Yo te lo quiero decir lo siguiente, por favor. te lo quiero explicar. La Contraloría, lo que ha pasado en el Callao, por ejemplo, después de 15 años reacciona, lo que ha pasado en Ancash. Ahí estaba la Contraloría. Yo creo que estamos sobreestimando el rol de esta institución que todavía hay que perfeccionar, no porque la institución no sirva, sino porque ha tenido malos conductores. ¿Ya? Al señor Facur todo se le pasó lo de Ancash. Si no matan a Nolasco en Ancash, no interviene. Entonces, es la continuidad de Curi, por favor, son compadres, ahijados el uno el otro. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿qué pasa? Yo creo, sin pensar de mala fe, que el gobierno lo que quería era agilizar los procesos. Pero en el contexto, escúchame. Esa era, digamos, la gran ventaja de este proyecto. Quiero responder lo que ha dicho el congresista Arana. En el contexto de agilizar las cosas, se planteaba de que en el control concurrente, o sea, en el control concurrente, el pronunciamiento de la Contraloría sea vinculante. Y eso no es posible, porque la Contraloría, en honor a la verdad, el control concurrente es para hacer alerta, decirle al funcionario, oye, cuidado, que estás aplicando mal la ley en la aplicación de recursos. No te libra de responsabilidad. No puede de ninguna manera la Contraloría hacer gestión, porque si no, no se puede controlar a sí mismo. Pero cuando el gobierno ha planteado que sea el control concurrente y vinculante y que no se puede hacer control posterior, el Congreso le ha rectificado esto. Por eso le preguntaba por qué no lo quería. Le ha rectificado. No, pero yo le contesto al congresista Arana en el sentido de que dice que le hemos dejado la puerta abierta para que... Por favor, si hoy día... la puerta estaba abierta si no se corregía. Si en el gobierno algún funcionario se roba la plata sobre valor... Si hoy día... la puerta estaba abierta si no se corregía. Si en el gobierno algún funcionario se roba la plata sobre valor a obras, se da responsabilidad también del Parlamento. Y es muy importante lo que dice Gilbert. Ahora se va a constituir una comisión multipartidaria para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de la reconstrucción. Ahora, se le ha restablecido todas las facultades que el Sistema Nacional de Control tiene. Por ejemplo, ¿qué decía el proyecto de ley? Que se deberían contratar empresas auditoras extranjeras para que pudieran auditar las obras. Eso le pero eso le va a restar velocidad a la reconstrucción. No, yo creo, mira, por ejemplo, hemos visto en la emergencia la forma como la Contraloría, en vez de facilitar las cosas, las ha venido perturbando. Te lo digo de verdad. En Chiclayo, por ejemplo, en Defensa Civil, no podían hacer entrega de los alimentos en Defensa Civil porque los funcionarios de Contraloría se habían ido a almorzar 2-3 horas, y estaban haciendo gestión, y eso es lo que no tienen que hacer. Ahora, cuando uno veía el proyecto inicial, decía, este es un proyecto muy potente porque de verdad concentra en esta autoridad muchas capacidades ejecutivas que uno dice, como otros casos no la han tenido, entonces por eso nos ha ido mal. Y ahora parece que ha terminado un poco Armando, matizado el asunto, más de la cuenta. Esta es una autoridad y este es un modelo de carácter temporal. Es decir, no está instalando un ministerio o no está instalando una autoridad que va a perdurar en el tiempo. Y tiene un carácter temporal porque responde a una situación excepcional, una situación de emergencia. En consecuencia, más bien yo creo que debemos
aprender a ver qué nos resulta un poco de esta circunstancia, en donde probablemente una de las cosas que ocurre, yo te digo, una muy buena coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ya los presidentes, los gobernadores regionales ya se habían pronunciado a favor de esta norma. Segundo, efectivamente, el Ejecutivo había planteado un mecanismo mucho más ágil para el sistema de control. Al final el Parlamento, con justo derecho, ha hecho unas modificaciones y sobre esa base va a trabajar. ¿Pero ha sacrificado la eficacia, ha sacrificado la rapidez? Creo que al final se va a acomodar el proceso y se va a avanzar sobre eso, ¿no? Y bueno, no hay nada de SARES ahí, era un poco... Bueno, el primer ministro es quien va a dirigir, quien va a liderar todo este proceso y va a haber, obviamente, para poder tener efectividad en el proceso, una autoridad, un director ejecutivo que coordine, que facilite un poco la labor de planeamiento y de ejecución, ¿no? Ahora, para que quede claro, la gente, por ejemplo, que está en este momento en Pedregal y en otras quebradas de Chosica, ¿esa gente también va a salir con esto? No. ¿O no? Mira, primero lo que van a hacer los sectores y lo que van a hacer los ministros y el director ejecutivo es establecer estas zonas de alto riesgo no mitigables. Por supuesto, entonces, pero lo que se va a hacer es proponerle una alternativa a esos ciudadanos. En ningún caso, ¿qué pasa si no quieren? No, yo creo que... Pero vamos, hay que ponernos en todos los escenarios. Lo que te digo, la norma establece en primer lugar, la norma establece claramente que no se puede hacer ninguna reconstrucción en zonas de alto riesgo no mitigables. Si se declara esta zona de alto riesgo no mitigable, se ha establecido una modificación al Código Penal. Sí, de acuerdo. Entonces, todo eso está claro. La gente quiere saber, se van a tener que ir, aunque no acepten los términos. Yo te diría lo siguiente, yo lo que diría es, lo que la población va a tener una oferta desde el Estado que va a habilitar terrenos y les va a decir, aquí tú puedes tener título de propiedad, un área donde vivir, vas a tener instalaciones de agua, eventualmente tus conexiones, tu planificación urbana. En el otro lugar, como se declara zona intangible, no vas a tener nada. El Estado va a estar prohibido de poner agua, electricidad. Mover. ¿Qué pasa? Exacto. Pongámonos en ese escenario. Me quedaré sin agua, sin muros de contención, y además ni siquiera título de propiedad, ni siquiera... no lo van a dejar. No es posible. Son zonas intangibles. No se le va a dejar. No tiene título de propiedad, no va a poder tener nada. Él dice que no se van a dejar. No lo van a dejar. Es que el problema es... Ahorita salen sí o sí. Primero te digo que ya no están en esa zona. Ahora las zonas que se van a declarar de alto riesgo no mitigable van a tener que ser reubicados. Y te digo lo siguiente, estos 90 votos que hoy día sin acuerdo, o sea, no es verdad que ha habido acuerdo político, no es verdad. O sea, por lo menos con el APRA no se conversó. Lo que nosotros votamos en función de la convicción que tenemos, que a pesar que no lo dice la ley, que este proceso de reconstrucción tiene que significar primero para hacer una reedificación mejor que la que hubo antes del daño. Segundo, que hay que restablecer la capacidad productiva del país con empleo. Y tercero, que tenemos que tener una reconstrucción que en el futuro pueda enfrentar en mejores condiciones los desafíos. Entonces, Javier, pero vamos, la gente que está en el lugar y que ha construido su casa, que ha puesto su bodega, que tiene su taller en el lugar donde no debió ponerlo. Unos podrán decir, gente que actuó mal desde el comienzo, ¿verdad? Y otros dirán, bueno, pobre gente que no tenía otra alternativa. Pero esa gente que hoy no tenía otra alternativa, ahora la tiene. Pues. Ahora la tiene. ¿Qué pasa si no se quiere ir? Ayer, por ejemplo, alguien decía, bueno, lo siento mucho, habrá que sacarlos de todas maneras, pero el Estado no puede dejar que se queden. Eso va a pasar. Bueno, si es que están en las situaciones de vulnerabilidad, de riesgo. Sí o sí, lo sacan. Claro, lo que pasa es que lo que está demostrando esta situación es que se pone en peligro la vida de la persona. De acuerdo, pero sí lo sacan. Entonces, el Estado no puede dejarlos Ya, ahora... Para cerrar, ¿qué va a pasar cómo se va a contratar, Largo? Había una entrevista que le da el primer Zavala a Correo. Correo le pregunta, ¿y las empresas que han tenido que ver con Odebrecht también pueden participar? ¿La propia Odebrecht puede participar en estas obras? Él dice, los que están condenados no. Y estas no están condenadas. Sí, pero ¿hay alguna limitación? Lo que ha incorporado la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón, es una cláusula muy importante. Como estos son procedimientos de adjudicación simplificada, que es un procedimiento que establece la ley de contrataciones, y cuyos plazos, que eran más o menos 60 días, se ha reducido por mandato de la ley a 60 días, que en ningún caso supone carta abierta para robar, porque la Contraloría va a tener ahí una función importante. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido ahí?
que las personas que presentan sus propuestas, las personas jurídicas, tienen que presentar una declaración jurada. Una declaración jurada en la que establezcan si tienen procesos penales por delitos en agravio del Estado, si tienen procesos administrativos. Todo eso, toda esa información la van a dar a título de declaración jurada. Una vez que la comisión especial revise las propuestas realizadas por estas empresas y, por ejemplo, identifique que una de ellas ocultó información, serán retirados por mandato de la ley de contratación. Y si pone, y ahí dices la verdad, ¿igual puedes ganar el concurso? No solamente, te digo, no solamente las personas jurídicas que tienen, o las personas que vinculadas a empresas que tienen procesos en curso, la presunción de inocencia les alcanza. O sea, tú no lo puedes, tú no lo puedes calificar. Además, lo de Odebrecht no va a participar. Pues. No, Odebrecht no, pero otro, OAS, el decreto de urgencia Montero, 03 impide, ya le impide. Pero lo que tú no puedes... Pero los asociados, ¿van a poder o no? No, las personas, ¿cómo asociados? No sé, pues. Los asociados. A ver, pensemos, no sé, Graña y Montero. ¿Podría participar en esto? Es que Graña no es socio. Graña, estuvo de socio, como empresa, participa en un consorcio para determinada obra. Y Odebrecht tiene como 50, 60 empresas vinculadas. Pero sí puede. Vinculadas. Sí puede. Si no tienen, si sus directivos y la empresa no tienen ninguna impugnación, están habilitadas por mandato de la ley. Pero lo importante es que, una vez más, la ley finalmente ha recogido esta cláusula anticorrupción que ha propuesto el fujimorismo, la congresista Chacón, y mira, y lo recibimos e inmediatamente dijimos, esta es una cosa que se debería incorporar, y efectivamente se incorporó, y eso está muy bien. Ya efectivamente el decreto supremo ya recogía esto. Recordemos que en el caso incluso del gasoducto del sur, uno de los elementos que dio lugar a que el presidente dijera, vamos a introducir las cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado, es porque en el caso del gasoducto, una determinada empresa se negaba a firmar la cláusula anticorrupción y eso dio lugar a que se cayera el contrato. O sea, esta va a terminar siendo una práctica probablemente en todo tipo de contrato público. Vamos a dejar este tema ahí, tenemos que ir rápido al otro, que es el tema de Fujimori. Para usted, Fujimori, ¿debe salir de la cárcel? Independientemente del cómo. No, yo creo que no, independientemente del cómo. Yo porque yo no soy juez y tampoco. No, porque digamos puede tener una opinión. No, lo que yo sí creo es que lo que ha querido el congresista Bruch, vocero del gobierno, es edulcorar la posición de la bancada fujimorista, porque no es casualidad que el día lunes aparezca una declaración diciendo, si yo fuera lo dejaría libre, pero si fuera ¿qué? ¿Juez? Si fuera ¿qué? ¿Presidente de la República? Entonces lo que pasa es lo siguiente, mira, ya te lo pongo, este proyecto de ley que ha presentado el congresista Vieira, lo único que va a generar es un debate innecesario, una confrontación innecesaria, porque es una ley, un proyecto de ley con nombre propio, y ya el congresista Aguinaga, que es el médico de cabecera del presidente Fujimori, ya cerró el capítulo, ha dicho que ese tema no lo van a aceptar. Y yo creo que lo correcto hubiera sido que el presidente Kuczynski absuelva un indulto de oficio. ¿Por qué? Porque la capacidad de indultar, un indulto humanitario, la capacidad de indultar es una facultad exclusiva y excluyente del jefe de Estado por mandato de la Constitución. ¿Y por qué tendría que indultarlo? Eso es un criterio discrecional del jefe de Estado. ¿Usted cree que, por qué cree que tendría, o cree que no debería? No, yo sí. Personalmente. Yo personalmente creo, no me opondría a que se le dé el indulto, no me opondría. Pero es una facultad exclusiva y excluyente del presidente. No me opondría. Lo que yo sí creo que generaría una confrontación, una crispación innecesaria actualmente en el país es que se discuta un proyecto de ley con nombre propio, y ya el presidente Kuczynski lo ha dicho hace algunos minutos, ha dicho, vamos a escuchar la opinión pública del país. Cuando vea que se genere un clima de confrontación en la discusión del proyecto de ley, lo único que va a quedar es observarla. Entonces, ¿para qué vamos a ir? Bueno, nosotros vamos a plantear la pregunta, así que al final vamos a ver que de repente el presidente puede tomar nota de eso. Bueno, congresista Vieira. No. Perdón, Violeta. Bueno, Vieira era de su partido. Era de su partido. Si me permite sobre este punto. ¿Por qué no indulto? Primero, no hay ninguna solicitud de indulto en trámite. La ministra de Justicia lo ha ratificado ayer. ¿Qué cosa analizaban? No pero eso es interesante porque el presidente dice, lo estamos evaluando. ¿Pero qué está evaluando si no se había presentado nada? Bueno, hoy día él ha aclarado, no se está evaluando nada, se evaluará. No, él dijo, estamos evaluando. Sí, ¿pero qué está evaluando? ¿O ya sabía que venía el proyecto de ley? No, entiendo que no. Pero cuando hemos conversado esto, la ministra ha dicho,
primero, no hay ninguna solicitud de indulto en trámite, por lo tanto el Ejecutivo no tiene nada que pronunciarse y evaluará el caso si es que el Parlamento lo aprueba y lo envía para su promulgación el Ejecutivo, y ahí tendrá que decidir si es que promulga o no promulga, o el Parlamento lo aprueba por insistencia. Pero en todo caso, lo que no hay es un trámite de indulto en este momento en curso. ¿Ustedes sí prefieren el proyecto de ley? Discutir el proyecto de ley. Yo creo que es bien discutible, porque además hay otro elemento. Por los mismos delitos, entiendo, con el que fue juzgado el señor Fujimori, sentenciado, también fue sentenciado el señor Vladimiro Montesinos. Y en consecuencia, él dentro de 3 años va a cumplir 75 años y digamos, estaría acogiéndose al mismo supuesto por el cual se le podría tener arresto. No, yo lo que digo es que cuando se abre el debate nos vamos a dar cuenta que esto de acá no alcanza solamente al señor Fujimori, si es que creemos que esto de acá lo va a beneficiar, sino que va a abrir también otras posibilidades. Y como la ley no puede discriminar, ¿no es cierto? Ya desarrolló una excepción. Desarrolla la excepción para los casos de terrorismo, para los casos de violaciones y de narcotráfico, ¿no? Pero obviamente por los otros delitos que comprenden, por ejemplo, en el caso del señor Fujimori, también hay otras personas que no solo él. ¿Es una buena jugada para poner contra la pared a Keiko Fujimori? No lo sé si una buena jugada, habrá que preguntarle al congresista Vieira, ¿no? Debe haber coordinado con algunos fujimoristas, entiendo, para saber que sobre algún terreno fértil desarrolla una iniciativa de este tipo. ¿Qué cree que pasaría con las opciones políticas de Keiko Fujimori con el padre en la calle? Bueno, tengo la impresión que probablemente haya un bloque del fujimorismo que sí estaría a favor de una iniciativa de este tipo, ¿no? ¿Se cree que le afecta probablemente a ella? No ¿Se cree todos, que le afecta a ella? Probablemente no todos, pero por lo menos disyuntiva van a tener. ¿Qué cree que pasa con Keiko, en la mente de Keiko respecto a este proyecto de ley? Política y electoralmente no les conviene. No le conviene. Y menos discutir con sus votos, autorizar una ley que sería una norma con nombre propio. Yo creo que cuando el presidente Kuczynski ha hablado de dar la vuelta a la página y el presidente Fujimori le contestó de barbadío, ahí se abrió esta discusión, pero yo creo que estamos ya especulando. ¿Usted no cree que suena como una forma de ponerla ella contra la pared? No, yo creo que era una forma de abrir un nuevo capítulo en el debate de la política en el país, pero estos temas ya han sido cerrados. Aguinaga, que es el vocero de Fujimori, ya dijo que no aceptarían ese mecanismo, y Marisol Pérez Tello, que es la abogada del Estado, la que tiene que tramitar el expediente administrativo, ha dicho que no hay y que todo se va a sujetar a la ley. No hay, pero eso es objetivo, no hay. Así es, pero yo lo veo por lo que ha declarado el primer ministro, improbable que vayan por el camino del indulto. Van a ir por el camino del proyecto de ley, pero quiero decir algo discrepando de Gilbert. Caretas la semana pasada insinuaba que del lado del gobierno con nombre iba y menciona al congresista Vieira, claro, que sería el autor del proyecto. Ha sido una casualidad. ¿Usted cree que es casualidad? No, en política no hay casualidades. Entonces, un político experimentado como Carlos Druz no va a aperturar las páginas de los periódicos. No, usted dijo, acá me gano alguito también, ¿no? Porque estoy arriesgando 120 días. Bueno, es difícil entender que Bruce y Vieira se hayan podido poner de acuerdo. No, pero si ya llegó a Palacio se podría enterar. Pero bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos, son muy amables. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con Roberto Vieira, el autor de esta iniciativa legislativa.